Las luces frías del quirófano del Hospital El Paraíso brillaban mientras el doctor Mateo Sánchez ejecutaba una delicada cirugía cardíaca. Su precisión era impecable, aunque por dentro sentía la enorme presión de esa vida que colgaba de un hilo. En paralelo, Emilia López, en un salón elegante, revisaba cada detalle de su boda, soñando con el día en que Mateo y ella consolidarían su amor. Sin embargo, en el hospital, el cirujano cerraba las últimas heridas cuando el corazón del paciente volvía a latir con fuerza. Mateo salió horas más tarde, agotado pero satisfecho. Mientras caminaba hacia la salida, su teléfono vibró. Un mensaje de Emilia anunciando que todo estaba listo para el gran día. Sonrió, pero fue interrumpido por una llamada. Un número desconocido, con código japonés, lo dejó desconcertado. Soy el doctor Azmina. Tenemos los resultados de sus exámenes y debemos hablar de inmediato, dijo la voz con tono grave. Un escalofrío recorrió a Mateo mientras procesaba esas palabras. Intentó posponer la conversación, pero la voz insistió en que se trataba de su vida. Horas después, caminaba con Emilia por las calles doradas al atardecer, pero su mente seguía atrapada en aquella llamada inquietante. Emilia, concentrada en su boda, apenas notó su distracción. ¿Qué piensas si cambiamos las flores del centro de mesa?, preguntó sin levantar la vista de su teléfono. De pronto, el chirrido de un auto rompió la calma. Mateo, con el corazón acelerado, vio el peligro acercándose a Emilia, quien cruzaba la calle distraída. ¡Emilia!, gritó, y con un movimiento desesperado, la empujó fuera del camino. Ella cayó, su teléfono volando por los aires, mientras Mateo se daba cuenta de que las sombras de su futuro comenzaban a materializarse. El impacto fue devastador. Mateo sintió como su cuerpo era levantado del suelo, girando en el aire antes de estrellarse contra el asfalto, con un dolor agudo que recorría cada fibra de su ser. Los sonidos alrededor se distorsionaron, mezclándose con el retumbar de su corazón. Emilia, paralizada por el horror, vio cómo su cuerpo caía pesadamente. El auto se detuvo a varios metros, y el conductor, atónito, salió tambaleándose. ¡Mateo!, gritó Emilia con desesperación, arrastrándose hacia él, con las manos temblorosas mientras intentaban no lastimarlo más. La multitud se acercó rápidamente. El caos reinaba, y alguien gritaba por una ambulancia. Pero para Emilia, solo existía Mateo, inerte sobre el suelo, su rostro pálido y el silencio que parecía envolverlo. Los ojos de Mateo se abrieron apenas, y a través del velo del dolor, logró distinguir el rostro angustiado de Emilia. Quiso hablar, calmarla, pero sus labios no lograban moverse. Solo una pregunta inundaba su mente. ¿Es esto lo que el doctor Azmina quiso advertirme? El sonido de las sirenas se acercaba, pero para Mateo todo parecía alejarse. La oscuridad lo rodeaba lentamente. En el Hospital El Paraíso, los pasillos que solían ser familiares para Mateo, ahora parecían cargados de temor e incertidumbre. Emilia, con el maquillaje corrido por las lágrimas, caminaba frenéticamente de un lado a otro. A su lado, Olivia, su amiga más cercana, intentaba ofrecer consuelo. Tiene que estar bien, Emilia. Mateo es un luchador, dijo Olivia, aunque su propia voz temblaba por el miedo. Emilia apenas escuchaba, sus ojos fijos en las puertas cerradas de la sala de emergencias, mientras un torrente de culpa la invadía. Si no hubiera estado tan distraída con el teléfono,
murmuraba entre dientes, desgarrada por el remordimiento. Finalmente, las puertas se abrieron y el doctor Torres salió con una expresión sombría. Emilia sintió que su corazón se detenía. Mateo está estable. Pero, dijo el doctor. ¿Pero qué? Interrumpió Emilia, aferrándose a cualquier esperanza. El impacto ha causado un daño severo en su columna vertebral. Hemos hecho lo posible, pero me temo que Mateo no podrá volver a caminar. Las palabras golpearon a Emilia como una sentencia definitiva. Sus piernas cedieron bajo el peso del dolor, y Olivia tuvo que sostenerla. No. No puede ser, sollozó Emilia. Mateo es cirujano. Necesita caminar. Pero el doctor Torres solo pudo bajar la mirada, conmovido por su sufrimiento. Lo siento mucho. Haremos todo lo posible para su rehabilitación. Pero deben prepararse para una nueva realidad. En ese momento, un enfermero se acercó al doctor Torres y le susurró algo sobre una llamada urgente desde Japón. El doctor frunció el ceño, pero se concentró nuevamente en Emilia. Pueden verlo. Pero su apariencia puede ser difícil de asimilar, advirtió el doctor Torres, mientras Emilia, apoyada en Olivia, entraba temblorosa a la habitación. Al ver a Mateo, cubierto de vendajes y conectado a las máquinas, sintió como si el aire se le escapara del pecho. Se acercó lentamente. Tomó su mano y susurró con lágrimas en los ojos. «Oh, Mateo. ¿Qué nos ha pasado?» Mientras tanto, fuera de la habitación, el doctor Torres revisaba con intriga el mensaje sobre la llamada de Japón, preguntándose qué relación podría tener con todo lo ocurrido. Las semanas pasaban, y el hospital se convirtió en el nuevo hogar de Mateo. Cada mañana, despertaba esperando que todo fuera solo una pesadilla. Pero el dolor de la verdad lo golpeaba cada vez que intentaba mover sus piernas inmóviles. Emilia estaba allí, fiel. Pero sus ojos ya no brillaban con la misma luz. Había una sombra de culpa y preocupación que Mateo no podía ignorar. «Estoy bien. No te preocupes», insistía Emilia. Pero su voz vacilante la delataba. Las sesiones de rehabilitación eran agotadoras para Mateo, acostumbrado a ser el médico brillante. Ahora luchaba por hacer lo más simple. Una tarde, durante una sesión de terapia grupal, conoció a Cedro, un hombre con una historia similar. Había algo en su mirada, una mezcla de resignación y esperanza, que llamó la atención de Mateo. «No todo está perdido», dijo Cedro en voz baja. «Existen tratamientos experimentales». Una chispa de esperanza nació en Mateo. Pero antes de que pudiera preguntar más, la sesión terminó. De vuelta en su habitación, encontró a Emilia revisando su bolso con nerviosismo. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo, notando su agitación. «Nada. Solo buscaba mi teléfono», respondió ella rápidamente. Pero Mateo no pudo evitar sentir que algo estaba mal. Esa noche, mientras Emilia dormía en el sofá, las palabras de Cedro resonaban en su mente. Mateo tomó su teléfono y, con manos temblorosas, buscó el número del doctor Azmina. Estaba a punto de encontrar una salida o solo más dolor. Mientras esperaba la respuesta, al otro lado, su corazón latía con fuerza. Al mismo tiempo, la distancia emocional entre él y Emilia aumentaba. El apartamento que una vez compartían con amor, ahora parecía un lugar frío y lleno de silencios incómodos. Mateo, sentado en su silla de ruedas, observaba la vida que continuaba imperturbable desde la ventana. La ciudad seguía su curso, mientras él se sentía atrapado en su propia tragedia. Sus manos,
que una vez fueron su herramienta más preciada, ahora descansaban, sin vida, sobre sus piernas inmóviles. El recuerdo de la conversación con el doctor Azmina no dejaba de atormentarlo. Una mezcla de esperanza y miedo lo consumía. Pero no se atrevía a compartirlo con Emilia. ¿Te gustaría salir esta noche?, preguntó Emilia, esforzándose por sonar animada. Mateo apenas giró la cabeza, notando cómo ella evitaba su mirada. No tengo ganas. Ve tú si quieres, respondió secamente. Y el silencio que siguió fue más profundo que cualquier palabra. El teléfono de Emilia sonó y, al ver el nombre en la pantalla, palideció. ¿Quién es?, preguntó Mateo, con una sombra de desconfianza en su voz. Nadie importante. Solo trabajo, mintió ella rápidamente. Pero Mateo había visto el nombre. Doctor Martínez. El médico que trataba a Emilia por su ansiedad. La cena con amigos fue un desastre. Los intentos de conversación eran forzados. Y las miradas de lástima hacia Mateo solo hacían que la tensión aumentara. Cuando Olivia mencionó la boda, intentó hacer una broma. Pero su comentario sobre la silla de ruedas hizo que el ambiente se volviera aún más insoportable. Emilia se levantó bruscamente y se refugió en el baño, sus ojos rojos al regresar. Mateo la observaba con desconfianza, sabiendo que algo no estaba bien. Esa noche, mientras Emilia dormía, Mateo revisó su teléfono y encontró un mensaje del doctor Azmina. Resultados prometedores. Necesitamos actuar pronto. El tiempo es esencial. La esperanza renacía en su pecho, pero también la duda. ¿Debería contarle a Emilia sobre el tratamiento en Japón? ¿O estaba ella ocultando algo más? El viernes por la noche, la tensión acumulada finalmente explotó. Emilia llegó tarde, su cabello despeinado y su mirada esquiva. ¿Dónde estabas?, preguntó Mateo, con una voz cargada de sospechas. Con Olivia. Necesitaba despejarme, respondió ella, pero Mateo no la creyó. Llamé a Olivia. No estabas con ella. La verdad finalmente salió a la luz cuando Mateo la confrontó. ¿Es el doctor Martínez, o hay alguien más? Emilia, con lágrimas corriendo por sus mejillas, intentó explicarse. Pero el dolor y la rabia de Mateo lo invadían. No puedo más, Mateo, susurró ella, rota por dentro. Esto es demasiado. La confesión de Emilia fue como un puñetazo en el pecho para Mateo. ¿Demasiado? Su voz estaba cargada de incredulidad. ¿Qué es lo que es demasiado? ¿Emilia? ¿Cuidar de tu prometido inválido? Emilia rompió en llanto. No entiendes. No puedo ser la persona que necesitas. No soy tan fuerte. Mateo sintió cómo su corazón se rompía, pero la rabia tomó control. ¿Crees que yo soy fuerte? ¿Crees que esto es fácil para mí? Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de dolor. Emilia evitó su mirada, susurrando. Conocí a alguien. Alguien que puede darme la vida que soñamos. El silencio que siguió fue insoportable. Mateo sintió que todo su mundo se desmoronaba. ¿Alguien completo?, preguntó con voz rota. Emilia asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. Vete, dijo Mateo, con una frialdad que ni siquiera reconocía en sí mismo. Vete. Y no vuelvas. Emilia recogió sus pertenencias en un silencio roto por los sollozos. Pero justo cuando estaba por salir, Mateo dejó caer una última pregunta. Por cierto, ¿qué sabes sobre una clínica en Tokio? Emilia se detuvo, sorprendida. ¿Cómo lo sabes?, preguntó. Pero Mateo no le dio oportunidad de explicar. No importa. Vete. Tienes tu vida perfecta esperándote.
La puerta se cerró con un eco frío, dejando a Mateo solo en el apartamento oscuro. Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente brotaron. Sentado en la oscuridad, tomó su teléfono y marcó un número. «Doctor Azmina», dijo, con voz firme. «Estoy listo para el tratamiento. ¿Cuándo puedo volar a Tokio?» El timbre sonó inesperadamente. Mateo, con los ojos rojos por el llanto, abrió la puerta para encontrar a Olivia, su rostro lleno de preocupación. «Dios mío. Mateo, ¿qué ha pasado?», preguntó, sin esperar una invitación para entrar. El apartamento estaba en penumbras. Botellas vacías esparcidas por todas partes. Mateo se dejó caer en su silla de ruedas, derrotado. «Se fue. Olivia. Emilia me dejó», murmuró, apenas capaz de pronunciar las palabras. Olivia se arrodilló frente a él, tomando sus manos con ternura. «Lo siento tanto, Mateo», dijo, sus ojos llenos de compasión. No tenía idea. Durante un largo silencio, Mateo comenzó a hablar, dejando escapar todo lo que había guardado. Su miedo, su sensación de inutilidad, la traición de Emilia. Cada palabra era un alivio, como si una parte del peso que llevaba se desvaneciera. «¿Sabes?», dijo Olivia después de un largo silencio. «Cuando tenía 16 años, perdí a mis padres en un accidente. Creí que nunca podría superarlo. Pero lo hice. Y tú también lo harás». Mateo la miró, sorprendido por su revelación. «¿Cómo lo lograste?», preguntó, sinceramente curioso. Olivia sonrió con tristeza. «Un día a la vez. Y rodeándome de personas que me amaban de verdad». En ese momento, el teléfono de Mateo vibró. Era un mensaje del doctor Azmina. «Vuelo reservado para la próxima semana». Mateo observó el mensaje en su teléfono. Y luego miró a Olivia. Por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la esperanza cruzó su mente. «Olivia, necesito decirte algo», dijo con una voz apenas firme. «Hay un tratamiento en Japón. Podría devolverme la capacidad de caminar». La noche avanzaba, llena de palabras entrecortadas, risas inesperadas y algunas lágrimas que se escaparon sin permiso. Aunque la traición de Emilia aún le dolía, Mateo se dio cuenta de que, tal vez, no estaba tan solo como pensaba. Con Olivia a su lado, cualquier desafío parecía menos abrumador. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. El apartamento, que una vez fue oscuro y silencioso, ahora resonaba con risas, bromas y conversaciones animadas. Olivia se convirtió en la compañera constante, ayudando a Mateo con su rehabilitación, pero también llenando el vacío emocional que él había temido no poder superar. Un día soleado, decidieron salir al parque. Mateo, aunque todavía inseguro en su silla de ruedas, empezó a disfrutar de los pequeños placeres. El aire fresco, el canto de los pájaros, el aroma de las flores en el viento. «¿Ves? Te dije que te haría bien», sonrió Olivia, empujando la silla por el sendero. Cuando se detuvieron junto al estanque, Mateo sintió que era el momento adecuado. «Olivia, el tratamiento en Japón. El doctor Azmina cree que podría volver a caminar», dijo, dejando que las palabras fluyeran con una mezcla de temor y esperanza. Los ojos de Olivia se iluminaron. «Eso es increíble, Mateo. ¿Cuándo empiezas?» «Ese es el problema», suspiró él. «Es muy costoso. Y no sé si podré». Justo en ese momento, Olivia tropezó con una raíz sobresaliente. Mateo, sin pensarlo, extendió sus brazos y la atrapó antes de que cayera. El mundo pareció detenerse por un instante. Sus rostros quedaron peligrosamente cerca. El calor de sus respiraciones se entrelazó. Y Mateo sintió algo dentro de él.
una chispa que había estado apagada durante mucho tiempo. Olivia se levantó rápidamente, sus mejillas teñidas de un rubor suave. «Gracias», susurró, sin atreverse a mirarlo directamente. Ninguno de los dos mencionó el incidente mientras regresaban, pero Mateo no pudo evitar notar cómo las manos de Olivia rozaban la suya al empujar la silla. Una tensión nueva, apenas perceptible, se había formado entre ellos. A lo lejos, escondida entre las sombras, Emilia los observaba. Sus ojos seguían cada gesto, cada sonrisa compartida entre Mateo y Olivia. La mezcla de celos, arrepentimiento y, quizás, un rastro de culpa, se reflejaba en su mirada. Con un último vistazo se giró y desapareció entre la multitud, llevándose consigo un secreto que podría cambiarlo todo. La noche cayó suavemente sobre la ciudad, envolviendo el apartamento de Mateo en una cálida luz dorada. Sentados juntos en el balcón, compartían una botella de vino, riendo mientras el sonido del tráfico se desvanecía en la distancia. «Nunca pensé que volvería a sentirme así», confesó Mateo, su voz suave mientras sus ojos brillaban con una luz renovada. Olivia lo miró con ternura y algo más profundo. «¿Así cómo?», preguntó ella con delicadeza. «Vivo», respondió él simplemente. «Olivia, creo que me estoy enamorando de ti». El silencio se prolongó, mientras Olivia dejaba su copa, sus manos temblando ligeramente. «Mateo, yo...», comenzó, pero las palabras quedaron atrapadas. Mateo se inclinó hacia adelante, besándola con suavidad, pero con pasión. En ese momento, el mundo desapareció. Solo existían ellos dos. Cuando se separaron, Olivia tenía lágrimas en los ojos. «Yo también te amo, Mateo. Pero todo ha pasado tan rápido. Tengo miedo». «Lo sé», dijo él, tomando sus manos. «Pero contigo siento que puedo enfrentar todo». Se besaron de nuevo, esta vez con urgencia, como si quisieran recuperar el tiempo perdido. Horas más tarde, cuando Olivia se fue, Mateo quedó solo en la oscuridad. Observó una fotografía de Emilia que aún conservaba. Con un suspiro, la guardó en un cajón. Luego, tomó su teléfono y marcó un número. «Doctor Azmina», dijo. «Necesito confirmar algo sobre el tratamiento». Mientras escuchaba la respuesta, su expresión cambió. «Entiendo», murmuró finalmente. «Gracias por la información». Mateo miró hacia la ciudad iluminada desde la ventana, su mente llena de dudas. ¿Podría Olivia perdonarlo si supiera toda la verdad? Con un último vistazo a la foto de Emilia en el cajón, Mateo tomó una decisión. Mañana sería un nuevo comienzo, con toda la verdad revelada. El restaurante, La Rosa Dorada, estaba lleno de vida. Las risas y el tintineo de copas contrastaban con la tensión en la mesa de Mateo. Sentado en su silla de ruedas, mantenía una sonrisa tensa mientras Olivia charlaba animadamente. La reunión de antiguos compañeros de universidad había sido idea de Olivia, para que Mateo se reconectara con el mundo. De repente, el restaurante quedó en silencio. Emilia acababa de entrar, tomada del brazo de un hombre alto. Sus ojos se cruzaron con los de Mateo, y el tiempo pareció detenerse. «Emilia», dijo Mateo, su voz tensa. «Qué sorpresa verte aquí». Emilia, visiblemente incómoda, se acercó. «Mateo, no sabía que estarías aquí». El silencio que siguió fue incómodo, hasta que Olivia intervino. «¿Por qué no se unen a nosotros? Hay espacio de sobra». La cena continuó, pero el ambiente seguía cargado de tensión. Emilia no podía evitar mirar de reojo a Mateo y Olivia, observando la cercanía entre ellos. «Mateo»,
por su parte, parecía mostrar un afecto más evidente hacia Olivia, sus gestos más cálidos de lo habitual. ¿Incómoda? Emilia se excusó para ir al baño. Mateo aprovechó el momento y la siguió al pasillo. «¿Qué estás haciendo, Emilia?», susurró cuando la alcanzó. Emilia se giró, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Yo? ¿Qué estás haciendo tú, Mateo? ¿Con Olivia? No tienes derecho a juzgarme», dijo Mateo amargamente. «Fuiste tú quien me dejó». «Porque tenía miedo», confesó Emilia. «Pero ahora, Mateo, sé lo de Tokio. Sé sobre el tratamiento». Mateo palideció. «¿Cómo lo sabes?». «Eso no importa», interrumpió Emilia. «Lo que importa es que aún te amo. Y sé que tú también me amas». Antes de que Mateo pudiera responder, Olivia apareció en el pasillo, con una expresión de confusión y dolor. «¿Interrumpo algo?», preguntó con voz temblorosa. Mateo se quedó atrapado entre las dos, entre el pasado con Emilia y el presente con Olivia. La decisión que tomara cambiaría sus vidas para siempre. «No interrumpes nada, Olivia», dijo finalmente, su voz llena de emoción contenida. «De hecho, hay algo que debo decirles a ambas». Guiando su silla hacia una mesa apartada, Mateo las condujo a un rincón más tranquilo. Emilia y Olivia lo siguieron, intercambiando miradas llenas de incertidumbre. «Olivia», comenzó Mateo, sus ojos enfocados en ella. «Estos últimos meses contigo han sido increíbles. Me has devuelto la esperanza cuando más la necesitaba». Olivia sonrió, pero la tensión en su rostro era evidente. «Pero hay algo que debo confesarte», continuó Mateo, mirando a Emilia. «Algo que involucra a Emilia y a mí». Entonces, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Las dos mujeres lo miraron con sorpresa. «¿Olivia?», dijo Mateo, abriendo la caja para revelar un anillo. «¿Te casarías conmigo?». El silencio fue ensordecedor. Emilia ahogó un grito, su rostro reflejaba una mezcla de dolor y sorpresa. Olivia, por su parte, apenas podía hablar. «Mateo, yo», comenzó, su voz rota. «Antes de que respondas», interrumpió Mateo, «necesito que sepas la verdad. Sobre el tratamiento en Tokio. Sobre mis intenciones iniciales. Sobre todo». Mientras Mateo revelaba la verdad, el ambiente en el restaurante se volvía tenso. Pero los otros comensales, ajenos a la situación, seguían con sus risas y conversaciones como si nada sucediera. Emilia no pudo contener más sus emociones. Se levantó abruptamente y, con lágrimas corriendo por su rostro, salió del restaurante, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. Olivia, por su parte, permaneció en silencio, escuchando mientras Mateo desvelaba cada secreto que había guardado. El anillo, aún dentro de la caja abierta sobre la mesa, brillaba bajo las luces del restaurante, como un testigo silencioso de un momento que cambiaría sus vidas para siempre. En los días siguientes, la propuesta de matrimonio de Mateo se convirtió en un torbellino de emociones y preparativos. Olivia, después de reflexionar profundamente, aceptó el anillo, pero algo en su mirada reflejaba una sombra de duda que no desaparecía. El apartamento de Mateo, antes sombrío, ahora vibraba con la energía de los preparativos. Catálogos de flores, muestras de tela y listas interminables cubrían las superficies. Olivia se entregaba a los detalles como si intentara ahogar sus inquietudes en la planificación. Una tarde, mientras Olivia revisaba las invitaciones de boda, encontró una carta diferente entre los sobres elegantes, amarillenta y arrugada. La abrió con manos temblorosas, reconociendo al instante la caligrafía de Mateo.
Querida Emilia, en este día prometo amarte y honrarte. Era la invitación original de la boda que Mateo y Emilia habían planeado antes del accidente. Olivia sintió un vacío en el estómago. Realmente estaba preparada para ocupar el lugar que una vez fue de Emilia. En ese mismo momento, Mateo estaba en su estudio, hablando en voz baja por teléfono. Sí, doctor Admina. Entiendo los riesgos, pero necesito saber si aún estoy a tiempo para el tratamiento. La voz al otro lado de la línea era grave. Mateo, el tiempo es crucial. Si no vienes pronto, podrías perder tu oportunidad para siempre. Mateo cerró los ojos, sintiendo el peso de su decisión aplastarlo. ¿Debería arriesgarlo todo por la posibilidad de volver a caminar o aceptar su vida tal como estaba con Olivia? En ese momento, Olivia entró en el estudio, la vieja invitación en su mano. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante ambos supieron que había mucho de qué hablar. Mateo, comenzó Olivia, su voz apenas un susurro. Creo que debemos hablar sobre Emilia y tu tratamiento en Tokio. El silencio que siguió fue profundo. Mateo miró la invitación en las manos de Olivia y luego el teléfono en la suya. El futuro que habían estado construyendo parecía desmoronarse frente a ellos. ¿Podrían superar esta prueba? ¿O estaban construyendo su relación sobre cimientos frágiles? Semanas después, Mateo se encontraba en un avión, dejando atrás las luces de la ciudad. Sentado junto a la ventanilla, miraba las nubes pasar, su mente llena de recuerdos y expectativas. El asiento vacío a su lado era un recordatorio silencioso de la decisión que había tomado. En aquella conversación tensa con Olivia, habían decidido posponer la boda, dejando que el destino les mostrara el camino mientras él se dirigía a Tokio en busca de una nueva oportunidad. Necesitas hacer esto por ti, le había dicho Olivia, su voz llena de comprensión y tristeza. Ve a Tokio. Haz el tratamiento. Estaré aquí cuando regreses. Ahora, mientras el avión se acercaba a Japón, Mateo no podía dejar de pensar en todo lo que estaba en juego. Las imágenes del accidente se mezclaban con las sonrisas de Olivia y los recuerdos de Emilia. Al llegar a la clínica, el doctor Asmina lo recibió con una expresión seria. Mateo, debo advertirte, dijo con tono grave. Este tratamiento es experimental, y los riesgos son altos. Podrías no solo no recuperar la movilidad, sino... Lo sé, interrumpió Mateo. Estoy preparado para todo. Los días que siguieron fueron una prueba de dolor y resistencia. Cada sesión era una batalla contra su propio cuerpo. Y Mateo gritaba de frustración. Pero con cada pequeño avance, con cada músculo que respondía, sentía que estaba más cerca de su objetivo. Una noche, después de una sesión especialmente difícil, yacía en su cama de hospital, agotado, pero con una chispa de esperanza. Sintió algo en sus piernas que no había sentido antes. Intentó mover su pie derecho. Al principio nada sucedió, pero, luego, su dedo gordo se movió levemente. Mateo contuvo el aliento. ¿Era real? Intentó de nuevo. Y esta vez, todo su pie se movió. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Quería gritar de alegría, pero se contuvo. Este era su momento. Su triunfo personal. Mientras la noche avanzaba, Mateo permaneció despierto, maravillado con cada pequeño movimiento. Sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre su felicidad. ¿Qué significaría esto para su vida y su relación con Olivia? Con esos pensamientos finalmente se quedó dormido, dividido entre la emoción y el miedo a las consecuencias. Al regresar a casa,
Mateo fue recibido con una mezcla de alegría y tensión. Aunque había hecho avances significativos, aún dependía de su silla de ruedas. Los médicos le habían advertido que la recuperación completa tomaría tiempo. Olivia lo esperaba en el apartamento. Su sonrisa radiante, pero con un toque de ansiedad en sus ojos. «Bienvenido a casa», dijo, abrazándolo con fuerza. Los días siguientes fueron un delicado equilibrio entre la esperanza y el secreto. Mateo, temiendo dar falsas esperanzas, ocultaba sus progresos. Por las noches, cuando Olivia dormía, se encerraba en el estudio para hacer ejercicios adicionales, sintiendo cómo sus piernas respondían cada vez más. Una tarde, mientras Olivia preparaba la cena, Mateo se encontró solo. Miró alrededor para asegurarse de que nadie lo veía, y con un gran esfuerzo, se aferró a los brazos de su silla y logró ponerse de pie. Por primera vez en mucho tiempo, las piernas de Mateo temblaban, pero lo sostenían. Dio un paso, luego otro, con el corazón acelerado. Una mezcla de emoción y miedo lo recorría. «¿Mateo? ¿Necesitas algo?», llamó Olivia desde la cocina. En pánico, Mateo se dejó caer de nuevo en su silla. «No, estoy bien», respondió, su voz temblorosa. Esa noche, durante la cena, el padre de Olivia los visitó. Observaba a Mateo con una mirada inquisitiva. «Te ves diferente, muchacho», comentó. «Hay algo en tu postura». Mateo sintió un nudo en el estómago. «Debe ser el tratamiento en Tokio. Me siento más fuerte», mintió, intentando ocultar su secreto. El padre de Olivia asintió, pero la duda se reflejaba en su rostro. Más tarde, cuando estaban solos, Olivia se acercó suavemente. «Hay algo que no me estás contando», dijo. «Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad?». Mateo la miró, el peso del secreto aplastándolo. Quería contarle todo, pero el miedo a desilusionarla lo detuvo. «Todo está bien», mintió una vez más. «Solo estoy cansado». Esa noche, mientras Olivia dormía, Mateo recibió un mensaje del doctor Azmina. «Resultados prometedores. Necesitamos discutir los próximos pasos. Llámame urgentemente». Mateo miró a Olivia dormida, y luego a sus piernas, que ahora respondían. Se encontraba en una encrucijada. Seguir ocultando la verdad o arriesgarlo todo por la honestidad. El día antes de la boda amaneció con un cielo gris y amenazante, como si el clima reflejara la tormenta interna que Mateo sentía. El apartamento, decorado con flores, estaba lleno de vida, pero la tensión en el aire era palpable. Olivia se movía frenéticamente, ocupándose de cada detalle. Mateo la observaba desde su silla, su corazón dividido entre el amor que sentía por ella y el peso de la verdad que aún ocultaba. «¿Estás seguro de que no necesitas ayuda para mañana?», preguntó Olivia mientras ajustaba un arreglo floral. «Estaré bien», respondió Mateo con una sonrisa forzada. «No te preocupes». De repente, el teléfono de Mateo vibró. Era otro mensaje del doctor Azmina. «Última oportunidad. Si no continuamos el tratamiento, podrías perder todo el progreso. Necesito tu decisión inmediata». Mateo sintió que el mundo se desmoronaba. Estaba a punto de casarse con Olivia, pero bajo el peso de una mentira que lo devoraba por dentro. «¿Mateo? ¿Estás bien?», preguntó Olivia preocupada, al ver su rostro pálido. Mateo supo en ese instante que ya no podía seguir así. «Olivia, tenemos que hablar», dijo, su voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiera continuar, el timbre sonó. Era Emilia, luciendo agitada y nerviosa. «Perdón por venir sin avisar», dijo, «pero necesito hablar con ambos. Es importante».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Olivia sintió cómo el miedo se apoderaba de su corazón. Mateo, de pie frente a ella y Emilia, parecía un hombre al borde de una confesión que podría hacer añicos sus vidas. «¿Qué está pasando?», exigió Olivia. Su voz temblaba como una cuerda a punto de romperse. Mateo cerró los ojos un momento, buscando el coraje que había eludido por tanto tiempo. «Tienes razón. Hay algo que no les he dicho. Algo que cambiará todo», susurró, su voz cargada de arrepentimiento y determinación, mientras la tormenta rugía afuera. En el interior se cocinaba una tormenta emocional aún más devastadora. Las verdades no dichas, los secretos guardados, estaban a punto de ser expuestos al crudo resplandor de la realidad. El día de la boda amaneció con un cielo sorprendentemente despejado. Pero el corazón de Mateo estaba lleno de dudas. La majestuosa iglesia de San Miguel brillaba bajo el sol. Sus campanas resonaban como si anunciaran un evento más trascendental de lo que cualquier invitado podría imaginar. Los invitados comenzaron a llenar los bancos, sus murmullos cargados de curiosidad y expectativa. Todo el mundo sabía que Mateo había estado en silla de ruedas. Pero nadie esperaba lo que estaba por suceder. Olivia, encerrada en una pequeña habitación lateral, intentaba calmar sus nervios mientras ajustaba su velo una y otra vez. Su mente aún giraba en torno a las palabras de Mateo la noche anterior. ¿Qué verdad estaba a punto de desvelarse? El silencio de la iglesia fue roto por un murmullo de asombro, cuando una camioneta negra, elegante y discreta, se detuvo frente a la entrada. El corazón de Olivia dio un vuelco. Sabía que era Mateo, pero algo en el aire la advertía de que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Las puertas de la camioneta se abrieron, y lo que los invitados vieron los dejó sin aliento. Mateo no salió en su silla de ruedas como todos esperaban. Mateo caminaba. Sus pasos eran lentos, tambaleantes, pero llenos de determinación. El eco de sus pasos resonaba en la iglesia mientras avanzaba hacia el altar. Cada paso era una declaración, un desafío a las probabilidades, una revelación de que el hombre que creían conocer tenía secretos que aún estaban por desvelarse. Emilia, sentada en la primera fila, se levantó de golpe, su rostro lleno de una mezcla de sorpresa, dolor y confusión. Mientras tanto, Olivia, al escuchar el alboroto, salió de su refugio, y entonces lo vio. Mateo, su Mateo, caminando. El ramo que sostenía se le resbaló de las manos. Las flores cayeron como símbolos de un futuro que ya no parecía tan seguro. Mateo llegó al altar y, con un profundo suspiro, se giró para enfrentar a la congregación. Sus ojos buscaron a Olivia. Y cuando sus miradas se encontraron, una conversación muda fluyó entre ellos, cargada de preguntas y emociones sin resolver. El sacerdote, sorprendido y visiblemente desconcertado, se aclaró la garganta, pero antes de que pudiera hablar, Mateo levantó una mano. Antes de continuar, hay algo que todos deben saber. La tensión en el aire era casi tangible. Los murmullos se apagaron, y el silencio se hizo dueño del espacio sagrado. Olivia, con el corazón acelerado, dio un paso adelante. La alfombra roja bajo sus pies parecía quemar mientras se acercaba a Mateo. Emilia se aferró al banco, sus nudillos blancos por la tensión. El momento de la verdad había llegado, y 3 corazones pendían de un hilo. En el silencio absoluto de la iglesia, Mateo, de pie frente al altar, miraba primero a Olivia, cuyo rostro mostraba asombro y confusión, y luego a Emilia, quien apenas podía contenerse. «Sé que están sorprendidos de verme así», comenzó Mateo,
su voz temblorosa. Y les debo una explicación. Con un gesto pidió a Olivia que se acercara. Ella lo hizo lentamente, su vestido arrastrándose por el suelo. Al llegar a su lado, Mateo tomó su mano, notando cómo temblaba. Olivia, hace meses comencé un tratamiento experimental en Japón. Tenía la esperanza de volver a caminar. Un murmullo recorrió la iglesia. Olivia apenas podía respirar. Esperando respuestas, lo mantuve en secreto porque tenía miedo. Miedo de fracasar. De crear esperanzas falsas. Pero después, ese miedo se transformó en algo peor. Mateo hizo una pausa, tragando saliva. Me acerqué a ti para causar celos en Emilia. Quería demostrar que, incluso en silla de ruedas, podía ser amado. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Olivia. Emilia, desde su asiento, ahogó un sollozo. Pero me enamoré de ti, Olivia, continuó Mateo. Y ese amor me hizo ver lo equivocado que estaba. Mateo miró a la congregación. He estado ocultando mis progresos. Pero no puedo seguir viviendo con esta mentira. Olivia soltó su mano, dando un paso atrás. Su mirada estaba llena de dolor. Lo que hice es imperdonable, dijo Mateo, su voz casi un susurro. Entenderé si no puedes seguir adelante. Pero mi amor por ti es real. El silencio que siguió fue pesado. Olivia, temblando, observó a Mateo, luego a Emilia, y finalmente habló. Lo siento. Pero no puedo hacer esto. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Mateo intentó acercarse, pero Olivia retrocedió. Todo este tiempo, continuó ella, con más fuerza en su voz. Creí que estábamos construyendo algo real, algo basado en la confianza y el amor mutuo, dijo Olivia, su voz llena de determinación. Pero ahora veo que todo fue construido sobre mentiras y manipulación. Se giró hacia los invitados, su rostro endurecido por el dolor. Lamento mucho hacerles pasar por esto, pero la boda se cancela. El caos estalló. Los invitados se levantaron de sus asientos, murmurando en confusión y asombro. Emilia, con lágrimas rodando por sus mejillas, avanzó hacia el frente, pero Mateo estaba desesperado. Olivia, por favor, suplicó, su voz quebrándose. Sé que cometí errores, pero mi amor por ti es real. Sin embargo, Olivia ya caminaba hacia la salida, ¿no? Su velo abandonado en el suelo del altar. Al llegar junto a Emilia, ambas mujeres compartieron una mirada silenciosa de entendimiento. Lo siento, susurró Olivia. Por ambas. Y con eso, salió de la iglesia, dejando atrás un torbellino de emociones. Mateo, devastado, se quedó solo en el altar, viendo cómo el amor de su vida se alejaba. Emilia, atrapada en la indecisión, miró a Mateo, luego a la puerta por donde Olivia había salido. Antes de volver su atención hacia él. La iglesia, antes llena de anticipación, ahora estaba sumida en la confusión mientras los invitados comenzaban a dispersarse. El padre de Olivia se acercó a Mateo, su rostro mezclando decepción y compasión. Espero que hayas aprendido algo hoy, muchacho, dijo en voz baja. A veces, las mentiras que decimos para proteger a los que amamos terminan lastimándolos más que la verdad. Mientras la iglesia se vaciaba lentamente, Mateo se quedó solo, aplastado por el peso de sus acciones. La boda soñada se había convertido en una pesadilla, y el futuro que había imaginado se desmoronaba ante sus ojos. En los días que siguieron, el apartamento que una vez compartió con Olivia se convirtió en un mausoleo de sueños rotos. Mateo se sumergió en su trabajo, pero ya no era el médico alegre que todos conocían.
Era solo una sombra, vagando sin rumbo por los pasillos del hospital. Una tarde, mientras revisaba unos expedientes, escuchó un golpe en la puerta. Era Emilia. Su rostro estaba marcado por una mezcla de emociones. Necesitamos hablar, dijo ella cerrando la puerta tras de sí. Mateo la invitó a sentarse. Lo que hiciste fue terrible, comenzó Emilia, su voz temblorosa. Jugaste con los sentimientos de Olivia. Y también con los míos. Lo sé, admitió Mateo, su voz rota por el arrepentimiento. Lo lamento profundamente. Emilia lo miró fijamente, buscando algo en su mirada. ¿Sabes por qué realmente me fui, Mateo?, preguntó, sorprendiéndolo. No fue por tu condición. Fue por miedo. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que venía. Mateo la miró, atónito ante esa revelación inesperada. Cuando me enteré del tratamiento en Tokio, continuó Emilia, quise decírtelo. Pero ya estabas con Olivia y pensé que era lo mejor para ti, dijo Emilia, su voz apenas un susurro. El silencio que siguió fue abrumador, lleno de palabras no dichas y arrepentimientos. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, preguntó finalmente Mateo, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Emilia tomó una respiración profunda. Porque Olivia merece saber toda la verdad. Y porque, a pesar de todo, creo que aún te amo, Mateo. Esas palabras cayeron como una bomba, dejando a Mateo sin aliento, su mente un torbellino de emociones y dudas. Emilia. Yo. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta del consultorio se abrió de golpe. Olivia estaba allí. Su rostro una mezcla de dolor y furia. Así que es cierto, dijo con la voz rota. Ustedes dos, el mundo se detuvo. Mateo, atrapado entre el pasado y el futuro, se dio cuenta de que sus acciones finalmente habían alcanzado un punto de no retorno. La verdad, tan cuidadosamente ocultada, ahora amenazaba con destruirlo. Todo. Un año pasó. Desde aquel fatídico día. La ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a los dramas que se habían desarrollado. Mateo había vuelto al hospital, pero ya no era el mismo. Sus ojos, que antes brillaban de entusiasmo, ahora cargaban el peso de sus errores. Al otro lado de la ciudad, Olivia estaba inmersa en su nuevo trabajo como escritora. Había encontrado refugio en las palabras, canalizando su dolor a través de ellas. Su último artículo, titulado Reconstruyendo después de la traición, estaba casi terminado. Mientras tanto, Emilia había comenzado de nuevo en otra ciudad, trabajando como psicóloga en una clínica de rehabilitación. Ayudaba a otros a superar sus traumas, mientras lidiaba silenciosamente con los suyos. Esa tarde, el destino intervino de nuevo. Olivia, absorta en su escritura, no notó el mareo que la invadió. Antes de que pudiera pedir ayuda, se desplomó sobre la mesa. En el hospital, Mateo recibió una llamada urgente. Una paciente, inconsciente, con un tipo de sangre extremadamente raro, había sido ingresada de emergencia. Su corazón se detuvo al escuchar el nombre. Olivia. Sin pensarlo, corrió hacia la sala de emergencias. Al llegar, se encontró con una escena caótica. Los médicos luchaban por estabilizar a Olivia. «Necesitamos una transfusión inmediata», gritó un médico. «Su tipo de sangre es muy raro. No tenemos reservas suficientes». Mateo recordó que compartía el mismo tipo de sangre. Era su única esperanza. Pero justo cuando iba a ofrecerse, sonó su teléfono. Era el doctor Azmina desde Japón. «Mateo, tenemos los resultados de tus últimos exámenes.
dijo el doctor, con una voz grave, al otro lado de la línea. Si no vienes inmediatamente para continuar el tratamiento, podrías perder permanentemente la capacidad de caminar, dijo el doctor Asmina con gravedad en su voz. Mateo se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Podía salvar a Olivia, la mujer que había amado y traicionado, sacrificando su propia recuperación. O podía aferrarse a su única oportunidad de caminar nuevamente, dejando que el destino de Olivia siguiera su curso. Las vidas de ambos colgaban de un hilo, y cualquier elección que hiciera cambiaría todo para siempre. En el hospital El Paraíso, el caos se sentía controlado, pero la tensión era palpable. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, sus voces llenas de urgencia. En el centro de todo, Olivia luchaba por su vida, mientras los monitores emitían pitidos cada vez más alarmantes. El padre de Olivia, devastado, buscaba respuestas de cada médico que pasaba, suplicando: «Por favor, salven a mi hija». El doctor Rodríguez, jefe de cirugía, observaba con preocupación los monitores. Su tipo de sangre es demasiado raro. Sin una transfusión no sobrevivirá la noche. Mientras tanto, en su consultorio, Mateo se encontraba atrapado entre dos mundos. La voz del doctor Asmina aún resonaba en su cabeza. «Mateo, es ahora o nunca». Miró sus piernas, recordando el milagro de poder caminar hacia el altar, y luego cerró los ojos, viendo el rostro de Olivia, su sonrisa, su amor incondicional, incluso después de todo lo sucedido. Con manos temblorosas, Mateo marcó un número en su teléfono. «Doctor Asmina», dijo con voz firme, «lo siento, pero no puedo ir a Tokio ahora. Hay algo más importante que debo hacer aquí». Colgó y corrió hacia la unidad de cuidados intensivos. Al llegar, encontró al doctor Rodríguez. «Soy compatible», dijo Mateo con determinación en su voz. «Puedo donar sangre para Olivia». El doctor Rodríguez lo miró, sorprendido. «¿Estás seguro, Mateo? ¿Con tu historial médico?» Mateo sonrió con tristeza. «Lo sé. Pero hay cosas más importantes que caminar». Los preparativos para la transfusión comenzaron de inmediato. Mateo observaba a través de la ventana cómo Olivia luchaba por su vida, sabiendo que había tomado la decisión correcta, sin importar las consecuencias. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Justo cuando Mateo estaba a punto de ser conectado para la transfusión, una enfermera irrumpió en la sala. «Doctor, acaba de llegar un donante compatible». La noticia cayó como un relámpago. Mateo, ya listo para la transfusión, sintió una mezcla de alivio y desconcierto. «¿Quién es?», preguntó en voz baja. Antes de que alguien pudiera responder, un hombre entró apresuradamente en la sala. Era Cedro, el paciente que Mateo había conocido durante su rehabilitación. «Vine en cuanto me enteré», jadeó, aún recuperando el aliento. «Tengo el mismo tipo de sangre raro. ¿Puedo donar?», preguntó Cedro con la respiración entrecortada. El doctor Rodríguez reaccionó de inmediato, guiando a Cedro hacia la sala de donación. Mateo, aún conmocionado por el giro inesperado, se quedó congelado. Entonces, como si algo dentro de él se encendiera, comprendió que aún tenía una oportunidad de salvar a Olivia y mantener su movilidad. «Debo irme», anunció abruptamente, levantándose de la camilla. «Hay algo que tengo que hacer». Sin esperar a que alguien respondiera, salió corriendo del hospital. Su mente era un torbellino de emociones. Tenía que llegar al aeropuerto, alcanzar el último vuelo a Tokio,
Esta era su última oportunidad, pero el destino, como siempre, tenía otros planes. A mitad de camino, el motor de su auto se detuvo bruscamente, emitiendo un sonido extraño. Mateo golpeó el volante en un arrebato de frustración, mirando el reloj. Solo le quedaban 2 horas para llegar al aeropuerto. Sin pensarlo 2 veces, salió del auto y comenzó a correr. Las calles de la ciudad pasaban como un borrón mientras Mateo avanzaba, ignorando el dolor creciente en sus piernas. Cada paso era una lucha, un recordatorio del esfuerzo sobrehumano que estaba haciendo. Mientras corría, su mente saltaba entre recuerdos. La sonrisa de Olivia, las lágrimas de Emilia, el rostro decepcionado de su padre, y la alegría de volver a caminar. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O simplemente estaba siendo egoísta una vez más? La noche empezaba a caer, y Mateo sentía que sus fuerzas lo abandonaban. Sus piernas, aún frágiles, amenazaban con ceder en cualquier momento. Pero a lo lejos, las luces del aeropuerto brillaban como un faro de esperanza. Con un último esfuerzo, llegó a las puertas del aeropuerto. Su corazón latía con furia y su respiración era entrecortada. Miró el panel de salidas. El vuelo a Tokio estaba en los últimos minutos de abordaje. Sin dudarlo, aceleró hacia la puerta de embarque. Última llamada. Para el vuelo 237. Con destino a Tokio. Anunció la voz mecánica. A través de los altavoces, Mateo aumentó la velocidad, ignorando el dolor insoportable en sus piernas. Cada paso era un martirio, una cruel advertencia de lo que estaba en juego. Las advertencias de los médicos resonaban en su mente. Un esfuerzo excesivo podría destruir todo el progreso logrado. Pero no podía detenerse. No, ahora. Mientras corría por los pasillos interminables, las imágenes de los últimos meses lo invadían. Olivia cancelando la boda. La decepción en los ojos de Emilia. La urgencia de salvar la vida de Olivia. Estaba haciendo lo correcto al huir en este momento decisivo. Finalmente, llegó a la puerta de embarque. Su cuerpo agotado y su mente en un torbellino de incertidumbre. «Esperen», gritó Mateo. Su voz apenas un susurro después del esfuerzo. La azafata lo miró con preocupación mientras se acercaba a él. «Señor, ¿se encuentra bien?» Mateo apenas podía articular palabras. Extendió su pasaporte y boleto con manos temblorosas. La azafata vaciló por un segundo. Pero al ver su determinación, asintió y le permitió pasar. Mientras avanzaba por el puente de abordaje, sus piernas finalmente cedieron. Cayó de rodillas, jadeando, el sudor empapando su camisa. Un dolor agudo le atravesó la espalda y se extendió hasta las piernas. «No. Por favor. No ahora», murmuró Mateo, luchando por levantarse. Los otros pasajeros lo observaban con una mezcla de preocupación y curiosidad. Un auxiliar de vuelo se acercó de inmediato. «Señor, ¿necesita ayuda médica?» Mateo negó con la cabeza. Con un esfuerzo titánico, logró levantarse y llegar a su asiento. Mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, sus pensamientos no podían evitar regresar a Olivia. ¿Estaba bien? ¿Habría sobrevivido? ¿Había tomado la decisión correcta al dejarla atrás? Una vez más, el avión comenzó a moverse lentamente, alejándose de la terminal. Mateo miró por la ventana, observando cómo la ciudad, llena de recuerdos cruciales de su vida, se hacía cada vez más pequeña. Mientras el avión despegaba, cerró los ojos, exhausto y lleno de dudas. No sabía si este vuelo lo llevaría hacia su salvación o hacia su ruina definitiva. Lo único que tenía claro era que, por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión solo por sí mismo.
Sería su redención o su condena final. En el hospital El Paraíso, el caos continuaba mientras los médicos luchaban por salvar la vida de Olivia. El doctor Rodríguez, concentrado en la transfusión, observaba con tensión cómo la sangre de cedro comenzaba a fluir por las venas de Olivia. Los segundos pasaban con una lentitud insoportable. Cada uno parecía decisivo en la batalla por su vida. Comenzando transfusión, anunció el doctor Rodríguez. Su voz tensa pero llena de determinación. Poco a poco, los signos vitales de Olivia comenzaron a estabilizar y su color pálido daba paso a un tenue rubor, y su respiración se volvía más regular. «Está funcionando», murmuró el doctor, permitiéndose un destello de esperanza en medio de la tormenta. A miles de kilómetros sobre la Tierra, en un avión que volaba hacia Tokio, Mateo se retorcía en su asiento. El dolor en sus piernas se había intensificado. Cada sacudida del avión era como una descarga de dolor que se extendía por todo su cuerpo. La azafata, notando su evidente malestar, se acercó de nuevo. ¿Se encuentra bien, señor? Mateo asintió débilmente, incapaz de pronunciar palabra. Su mente oscilaba entre el miedo a perderlo todo y la esperanza de que Olivia estuviera bien. ¿Había hecho lo correcto al irse? ¿O estaba simplemente huyendo? De vuelta en la unidad de cuidados intensivos, los signos de vida de Olivia seguían mejorando. El color volvía lentamente a sus mejillas, y el monitor marcaba un ritmo más estable. El doctor Rodríguez respiró aliviado, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. En ese preciso instante, Mateo sintió un calambre devastador en sus piernas, enviando ondas de dolor a través de su cuerpo. El dolor fue tan intenso que Mateo no pudo contener un grito desgarrador. Los pasajeros cercanos se giraron alarmados. «¡Necesitamos un médico!», gritó la azafata, corriendo hacia Mateo. Los auxiliares de vuelo comenzaron a buscar desesperadamente a algún profesional médico entre los pasajeros mientras Mateo luchaba por mantenerse consciente. En su mente, las imágenes de Olivia sonriendo y perdonándolo comenzaron a entremezclarse. ¿Era una alucinación o una premonición? A miles de kilómetros, en el hospital El Paraíso, Olivia abrió los ojos lentamente. Su visión borrosa se encontró con el rostro de su padre, que sollozaba de alivio. «Papá», susurró débilmente. «¿Dónde está Mateo?». Su pregunta colgó en el aire, cargada de una complejidad que nadie en la habitación podía comprender del todo. A bordo del avión rumbo a Tokio, Mateo finalmente sucumbió al dolor, cayendo en la inconsciencia. Su último pensamiento fue una silenciosa súplica de perdón, flotando en el vacío entre él y Olivia. Cuando el amanecer pintaba el cielo con tonos rosados y dorados, Mateo abrió los ojos en una habitación de hospital en Tokio. Las máquinas emitían un pitido constante a su alrededor. Y el doctor Azmina estaba allí, mirándolo con una mezcla de preocupación y alivio. «Bienvenido de vuelta, Mateo», dijo el doctor suavemente. «Nos diste un buen susto». Mateo intentó moverse, pero un dolor agudo lo atravesó, y su pánico creció al darse cuenta de que no podía sentir sus piernas. «Doctor», susurró, su voz ronca, «mis piernas, no puedo». El doctor Azmina suspiró profundamente. «Lo siento, Mateo. El esfuerzo extremo que hiciste ha revertido gran parte del progreso que logramos. Estás de vuelta en la silla de ruedas. Al menos por ahora». Las palabras cayeron sobre Mateo como un golpe devastador. Todo lo que había sacrificado, todo por lo que había luchado, se desvanecía en un solo instante.
Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. El arrepentimiento mezclado con una amargura insoportable. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Mateo giró la cabeza, esperando ver a una enfermera, pero en su lugar vio a Olivia. Estaba pálida y visiblemente débil, pero sus ojos brillaban con una mezcla de emociones. Alivio, amor y una tristeza profunda. «Olivia», susurró Mateo, incapaz de creer lo que veía. «¿Cómo?» Ella se acercó lentamente a su cama, tomando su mano entre las suyas. «Cedro me contó todo», dijo suavemente. «Lo que hiciste, cómo sacrificaste tu tratamiento por mí. Cuando me recuperé lo suficiente, tomé el primer vuelo a Tokio». Mateo cerró los ojos, abrumado por la culpa y la vergüenza. «Lo siento tanto, Olivia, por todo. Olivia lo silenció suavemente, colocando un dedo sobre sus labios. «Lo sé, Mateo. Y aunque no puedo decir que te he perdonado completamente, entiendo por qué hiciste lo que hiciste». Se miraron en silencio, sin necesidad de palabras. Años de amor, dolor y arrepentimiento pasaron entre ellos en ese instante, cargado de emociones. Finalmente, Olivia habló de nuevo. Su voz temblaba, cargada de una mezcla de sentimientos encontrados. «No sé qué nos depara el futuro, Mateo», dijo Olivia, su voz temblando de emoción, «pero sé que no quiero enfrentarlo sin ti. Si estás dispuesto, me gustaría que intentáramos reconstruir lo que teníamos. Esta vez, sobre una base de honestidad y confianza». Mateo sintió cómo su corazón se llenaba de esperanza y amor. A pesar del dolor físico y la incertidumbre, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una verdadera oportunidad de redención. 6 meses después, el parque central resplandecía bajo el cálido sol de la tarde. Mateo, sentado en su silla de ruedas, y Olivia caminaban juntos por un sendero tranquilo, rodeados de árboles en flor. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de una comprensión mutua, que habían cultivado con paciencia durante los últimos meses. Al llegar frente a un pequeño lago, donde los patos nadaban perezosamente, Mateo se detuvo y miró a Olivia, maravillándose de cómo la luz del atardecer iluminaba su cabello. «¿Sabes?», comenzó Mateo, su voz suave pero cargada de sinceridad. «Hace un año pensé que mi vida había terminado. Creía que, sin poder caminar, sin ser el cirujano que una vez fui, no tenía valor». Olivia lo miró con ternura, sus ojos llenos de comprensión. No necesitaba decir nada para que Mateo continuara. «Pero ahora sé que estaba equivocado. El accidente, la pérdida de mis piernas, incluso mis errores. Todo me enseñó el verdadero significado del amor y el sacrificio». Mateo tomó la mano de Olivia, y sus ojos se llenaron de una emoción profunda. «Aprendí que el amor verdadero no se trata de perfección o grandes gestos. Se trata de estar ahí, de perdonar y de crecer juntos». Olivia sonrió, puntándonos, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «Yo también he aprendido mucho, Mateo. He descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía, y comprendí el poder del perdón y la importancia de la honestidad». En ese instante, Mateo sacó una pequeña caja de su bolsillo. El corazón de Olivia dio un vuelco al reconocer el anillo que Mateo le había ofrecido tiempo atrás. «Olivia», dijo Mateo, su voz temblando ligeramente, «sé que hemos pasado por mucho y que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Pero si me lo permites,
Me gustaría caminarlo contigo. ¿Te casarías conmigo? Esta vez, sin secretos ni mentiras, solo nosotros y nuestro amor. Olivia miró el anillo. Luego a Mateo. Las lágrimas que brotaron de sus ojos eran de pura felicidad. Sí, susurró ella, me casaré contigo. Mientras se abrazaban, una figura familiar se alejaba discretamente a lo lejos. Era Emilia, quien había estado observando la escena. Su rostro mostraba una mezcla de nostalgia y aceptación mientras se daba la vuelta, cerrando finalmente ese capítulo de su vida. La cámara se alejaba lentamente, capturando a Mateo y Olivia abrazados junto al lago, con el sol poniéndose en horizonte. Sonte. La voz en off de Mateo resonaba, impregnada de reflexión y paz. A veces, las pruebas más duras de la vida nos llevan a descubrir nuestra mejor versión. Aprendí que la verdadera fuerza no está en nuestras piernas, sino en nuestro corazón. Y que el amor, el verdadero amor, puede superar cualquier obstáculo si estamos dispuestos a luchar por él, con honestidad y coraje. La escena se desvaneció, dejando al espectador con una profunda sensación de cierre emocional y una reflexión sobre el poder del amor, el perdón y la redención. La historia de Mateo y Olivia nos enseña que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la capacidad de perdonar, ser honesto y crecer juntos. A lo largo de sus pruebas, ambos personajes descubren que la fuerza más grande no reside en el cuerpo físico, sino en el corazón. Nos recuerda que los errores y los desafíos en la vida pueden ser oportunidades para aprender el verdadero significado del sacrificio y la redención. Cuando estamos dispuestos a luchar con sinceridad y valor, el amor puede superar cualquier obstáculo y darnos una nueva oportunidad para construir una vida llena de esperanza y confianza.